Ok. Así, Entendido. entonces, bueno, voy a ir pasando algunas cosas eh, como insumos y ustedes siéntanse libres de compartir cosas en el chat o bueno, o si quieren compartir pantalla me avisan y compartimos pantalla. Yo había planteado un punteo de 5 ítems, pero también pueden agregar más. O sea, me faltó, por ejemplo, al punteo, que lo voy a repetir ahora, me faltó un sexto ítem que lo voy a agregar, si bien ya nos va a quedar un poco largo. El punteo era más o menos el siguiente. Eh, Primer ítem, el tema de manejo de datos y sesgo en algoritmos, que yo recomiendo en ese punto el libro de Cathy O'Neill sobre armas de destrucción matemática, Weapons of Mass Destruction en inglés, que está muy bueno y habla sobre cómo se distorsionan las bases de datos y cómo los algoritmos en conclusión toman decisiones que no son muy justas que digamos. Eso es un tema. El otro, la relación entre el Estado y los gigantes tecnológicos. Yo hace unos días hice un hilo de tweets sobre eso que metí bastante información sobre la situación en China. Lo otro es cómo se maneja la responsabilidad empresarial o legal en caso de que quien toma las decisiones es una inteligencia artificial. Eso está relacionado con el primer ítem, pero no solo, yo qué sé, un auto de Google pisa a una persona. ¿Quién es responsable? La otra pregunta es, ¿qué constituye el arte? Que el contexto es más o menos que hace poco el compositor B.T., que fue nominado al Grammy, propuso el arte como una forma de Big Data y usa, por ejemplo, inteligencia artificial para componer como determinado artista tipo Freddie Mercury y bueno, ¿quién cobra los derechos de autor? Si es arte, eso no es arte. Esperen que hay gente queriendo entrar. Yo estoy... Eh, lo otro, esperen que... Y por último no, por penúltimo, en Gran Bretaña se acaba de dictaminar que la inteligencia artificial Daibus no puede ser dueña de una patente. Sin embargo, en Sudáfrica y en Australia sí podrían serlo. Entonces, no sé, ¿quién cobra los derechos de una patente de una inteligencia artificial? ¿Puede una inteligencia artificial podría llegar a tener personería jurídica? Eso capaz Matías sabe más. Y por último, un tema apasionante al que me introdujo Matías es el de los neuroderechos. O sea, tenemos un montón de material. Sí, supongo yo lo podremos desarrollar capaz en otras reuniones si no llegamos en esta, porque la idea es que no lo prolonguemos durante tanto tiempo. Bueno, ahora todas suyas el chat, la palabra. Yo me La enmudezco. charla. No, no, al contrario, no te mudezcas, porque si no ahí perdemos el 80% de diversión. Este, a ver, yo, si me dejás ahí, Matías, arrancar con lo que Adelante. comentabas vos del tema de los algoritmos, los sesgos y ese tipo de cosas. A mí me gusta Cathy O'Neill, leí su libro, muy interesante, sobre todo estudiar la historia de Cathy O'Neill, desde su origen matemático en Harvard, pasando por Wall Street, JP Morgan y todo su manejo de la crisis 2008 dentro del sistema financiero. Y después su salida como para comentar qué era lo que pasaba ahí adentro. O sea, es súper divertido entender un poco la historia, entender desde dónde comenta. Tengo puntos a favor y puntos en contra. Déjenme, déjenme a ver, mostrar desde qué perspectiva voy a opinar. O sea, yo hoy estoy trabajando en una compañía, como algunos de ustedes saben, desde Europa, ¿no? Con la compañía tiene una casa matriz en Francia, y mi tarea, mi responsabilidad es encontrar nuevos datos en todo el mundo. O sea, nuevos datos que puedan mejorar los modelos predictivos que tiene esta compañía. Es una compañía mundial, con sede en Francia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi trabajo es buscar datos. Entonces, a mí hay una de las dos cosas que me interesan mucho, que es el tema de los sesgos y el tema de los algoritmos y cómo los algoritmos muchas veces en realidad no son los culpables. Los culpables somos
nosotros como sociedad, digamos. Los algoritmos habitualmente lo que hacen, y creo que a Matías se lo escuché la otra vez en una charla que tuvieron ustedes dos, lo único que hace es reflejar lo que pasa en la sociedad, o sea, levanta datos, aprende de lo que sucede, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que eso sucede, lo que sí tenemos que ser responsables, lo que trabajamos con datos, es tratar de reducir esto al máximo. O sea, hay herramientas de cómo poder reducir esos sesgos. El problema es que muchas veces no los reducimos porque es tanta la velocidad y la presión que tenemos de que esos algoritmos queden funcionando, de que no implementamos la etapa de post-desarrollo, digamos. ¿Tá? Hay, hay puntos para ver, como por ejemplo la recolección, o sea, dónde estamos sacando los datos. Eso es un sesgo importante. El segundo es qué tipo de modelo estamos usando. Hay muchos modelos para usar y no todos son buenos éticamente. Y por último es, ¿para qué lo estamos usando? Puede ser muy buena la data, puedo ser legalmente excelente. Ahora, ¿para qué lo estoy usando? Muchas veces es el detonante entre lo bueno y lo malo, digamos, lo ético y lo no ético. Entonces, para mí, el ejemplo de Target es un ejemplo bastante generalizado, donde el algoritmo performa bien, donde se levanta una cantidad de datos, pero Target en retail americano lo que hace es intrometerse en la vida privada de las personas. Entonces, no es el algoritmo, no es la data, es qué se hace con ese algoritmo y hasta dónde se va uno a meter en la vida privada. Entonces, Pero hay bien, perdón que te interrumpa, una dale, no, cosa y eso es la porque idea. hay un tema, no solamente de sesgo, o sea, existen los sesgos, pero existe, como bien nombraste, el tema ético, y hay un caso sonado, el de Timnit Gebru en Google, que ella levantó temas éticos y le echaron. O sea, los gigantes tecnológicos no les interesa aumentar la diversidad de su data y a las pocas voces que se levantan contra eso son silenciadas por los gigantes tecnológicos. O sea, ¿qué estrategia hay al respecto? ¿Qué pasó? Se queda en mute en lo último, Jania. Sí. Sí, ¿qué estrategia hay al respecto? Ahí me enmudecí y quiero Ah, ok. escucharlas. No sé, Martín, vos querés decir, si no, Matías. Matías, Bueno, perdón. mira, primero coincido contigo, Diego. Los algoritmos no pueden tener la culpa porque no son personas. Entonces, no pueden ser sujetos de responsabilidad ni sujetos de derecho. Eh, Pedro Domingos, el matemático autor de Master Algorithm, que ahora está dando clase en Washington State, dice, entre otras muchas buenas cosas, dice, parafraseando a Alejandro Dumas, cherchez l'humain, busquen al humano. Como antes era cherchez la femme, siempre hay que buscar al humano porque de eso se trata. Si los algoritmos son series de instrucciones, ¿quién da las instrucciones y para qué da las instrucciones? Y quién se beneficia del efecto de esa serie de instrucciones. Entonces, cuando hablamos de regular algoritmos, de lo que estamos hablando es de regular conductas humanas. ¿Ah? Antes, durante y después. Hablamos de sesgos, que es un problema de prejuicios, de desvíos voluntarios o no voluntarios, pero en realidad ahí estamos embolsando un montón de cosas que se disimulan de repente con la palabra sesgo, porque por ejemplo hay ilegalidades con las normas vigentes, hay utilización delictiva de esos sets de instrucciones. Hay también a priori que tenemos todos los integrantes de alguna sociedad que los transferimos, los embebemos en el trabajo que hacemos, por ejemplo, diseñar modelos o picar código. Pero está la confiabilidad que ha preocupado a un montón de gente, específicamente los casos de discriminación que pueden o no ser voluntarios. De hecho, hoy en mi profesión original, abogacía,
está muy en boga la discusión sobre los proxies que se eligen. O sea, pensemos un segundo. Mientras hablábamos de sistemas expertos, sistemas que con razonamiento de alguna manera lógico, de premisa mayor, premisa menor, resultados, ir aplicando probablemente analógicamente casos a la norma preexistente, el derecho tenía una enorme esperanza en lo que convenimos en llamar inteligencia artificial. Aunque colegas tuyos, Diego, hacen el chiste en Estados Unidos de si está en Python es Machine Learning, pero si está en PowerPoint es inteligencia artificial. Ahora, a partir del triunfo de Machine Learning, a partir de la abrumadora victoria de Machine Learning, que básicamente es clasificación, estadística, contraste, determinación de patrones, el derecho se complica porque cómo un juez puede decir sos culpable por analogía, ¿cómo lo explica? ¿No? O sea, sos culpable porque tu caso se parece a un montón, en esto y en esto. Por ejemplo, acá sé que me fui un poquito del tema, pero les cuento, en el caso más exitoso de simulación de sentencias, que fue Oxford-Cambridge, sobre sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, 2 de las 10 palabras con mayor peso predictivo son Rusia y Ucrania. Esto es, si el caso es ruso, es culpable, por decirlo de alguna manera. Y el tema es que esos proxies funcionan bastante bien. Pero para firmar una sentencia, eso no se puede. Entonces, todo eso lo estamos metiendo dentro de la palabra sesgo, incluyendo cosas que capaz que está mal, por ejemplo, determinar el sexo para predicción de peligro, de riesgo de reincidencia en algunos programas norteamericanos, Compass o inglés, HART, que predicen la posibilidad de reincidencia de un delincuente. Está mal, está prohibido por la ley clasificar considerando varios factores, entre ellos el sexo, pero la realidad es que los hombres delinquimos más que las mujeres, en todo el planeta, en todas las sociedades. En realidad, estos estudios tenían una excepción, que era un país árabe que no recuerdo, los estudios que decían que el hombre delinque 10 veces más que la mujer, pero resultó que era un problema de traducción, o sea que también en ese país pasaba lo mismo. En conclusión, tenemos que trabajar mucho todavía del punto de vista jurídico para discriminar dentro de esa gran palabra sesgos o bias, un montón de subcategorías que son distintas y que en serio estamos desesperadamente convocando a la ley, porque si no llega pronto, estamos en problemas. Yo ahí, Matías, tengo 2 comentarios, además de estar obviamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay momentos en que la ley está y que nosotros como ciudadanos no sabemos que está y no la utilizamos. Y déjame ponerte 2 ejemplos bien claros. El primer ejemplo es el artículo 16 de la 18331 de Uruguay, en donde cualquiera de nosotros podemos ir y decir, mostrame explícitamente el modelo por el cual tomaste una decisión. No lo aplicamos. No lo aplicamos. El segundo es cuando vos estás haciendo este tipo de modelos en Estados Unidos, por ejemplo, que me ha tocado, y ahora me toca, y ahora tengo el área legal respirándome la nuca, diciéndome está buenísimo el dato que trajiste, pero fundamentame por qué lo vamos a poder usar. Es que en Estados Unidos vos no podés tener, a ver, los modelos lo que ayudan es a discriminar. El modelo discrimina entre quién te va a comprar, quién no te va a comprar, quién te va a pagar, quién no te va a pagar, quién compraría este producto, quién no compraría. Es la lógica del modelo. El problema es no utilizar variables o atributos que sean discriminantes. Y ahí está el sexo, ahí está la raza, ahí está el todo. Y ahí está a punto, tenés una sentencia, Loomis versus Wisconsin y apelación,
que específicamente dice que en algunos casos, en virtud de la certidumbre del resultado, esas leyes antidiscriminatorias no serían aplicables. Era la interrupción que quería aportarte. Totalmente de acuerdo, porque lo que vos comentás de la mayor cantidad de siniestros o la mayor cantidad de situaciones que se dan de un factor discriminante a otro, te estoy hablando de sexo, de raza, de edad, de lo que sea, lo que tenemos que hacer nosotros que armamos modelo es tratar de usar herramientas diferentes. Y acá lo que te quiero decir es, hay veces que jugamos el partido de la correlación y existe correlación entre un comportamiento en otro, y con eso inferimos a futuro, y no utilizamos algo que es más importante, que es causalidad, si hay causalidad de que una persona del sexo femenino o del sexo masculino genere más accidentes o no. Es más difícil, es más costoso, y lo que decía Hanna hoy, hay veces que las empresas no tienen tiempo ni recursos o paciencia para poder hacer las cosas bien desde esa perspectiva. Yo Entonces, digo algo peor, las empresas no tienen ganas, porque Google tuvo intencionalidad al echar a Timnich Lebru. Está determinado, y de hecho no solo la echó a ella, echó a todas las personas diversas que se quejaban de lo mismo. O sea, ahí no es que no tiene recursos, los recursos los tiene, lo que no tiene es voluntad política, voluntad empresarial de cambiar ese esquema. sí, yo creo que eso, y hay mucho de eso. También hay mucho de, a ver, y eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco de las grandes tecnológicas, que para mí que más que tecnológicas son recolectoras de datos, porque la tecnología es un medio para el fin que son los datos. También está en nosotros decir, yo no comparto, hago la denuncia y me voy, digamos. Eso Cathy O'Neil creo que lo hizo y la respeto por eso, o sea, tomar la decisión de decir, yo no comparto la filosofía, me levanto y me voy, aunque sea Google, sea el chiringuito de la esquina, la verdad es que cada uno está en nosotros de tomar la decisión de decir, no comparto esto, no es la filosofía, no es la ética con la que quiero trabajar. Y obviamente, capaz que perdés un poco de plata, pero te sentís mucho más cómodo con tu forma de ser. Por lo menos es mi forma de actuar. Pero sí entiendo que hay muchas empresas que no tienen paciencia, no tienen ganas, y obviamente los Q pasan y vos tenés que generar valor y revenue con tus datos, si no, es inviable. Una cosa un aviso comercial, que se me acaba de ocurrir una idea, para si queremos mantener un grupo como este de conversar estos tópicos con alguna regularidad. Cathy O'Neil me sigue en Twitter, así que le puedo escribir por interno y preguntarle si quiere tener, si hacemos algo tipo una entrevista o algo, a ver si se copa, y vemos cómo lo implementamos. Pero feliz, feliz. Indudablemente, es una muy buena idea. Yo creo que podemos pasar, y ya te dejamos esa tarea, creo, Ya tenés todos los homeworks. presentes, Hanna. Vos sos la canciller. Capaz que podemos enganchar acá al segundo punto que planteaba Hanna, que es lo que yo veo como un conflicto inevitable que ya estamos viviendo. O sea, para mí es una colisión de trenes entre las grandes tecnológicas, es una convención este nombre, y los estados. Porque, a ver, no es tampoco una novedad, la Carta Magna por 1215 por ahí se la arrancan a la monarquía británica los varones alzados en armas. Es una constante histórica que emergen poderosos que pretenden cambiar el sistema, y hoy es muy, muy claro que la concentración es la clave de la economía digital o de la sociedad digital. Concentra, concentra, concentra.
concentra la riqueza como nunca antes en la historia. Jamás hubo una concentración de riqueza. No soy economista, pero el Gini se explota. No la hubo en la consolidación, los primeros años del Imperio Romano, que es una de las etapas de mayor concentración de riqueza. No la hubo en el surgimiento de los grandes varones del siglo XIX en Estados Unidos. Y el otro día mencionaba en una charla en la radio con Hannah, que Stiglitz en un artículo dice directamente que las tres personas más ricas del país, más rico del mundo y más poderoso de toda la historia, Estados Unidos de América, acumulan más riqueza que la mitad más pobre de ese país más rico del mundo. O sea, no sé cuánto tendrá, pero debe tener 320 millones de habitantes. 160 millones de estadounidenses son más pobres que tres personas. Uno es que es sudafricano, Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates. Tres personas. Claro que esto es una amenaza para los estados, no hay ninguna duda. Si tomamos en cuenta, además, que la inteligencia artificial es capital, no son personas, es capital, claramente la concentración del ingreso se entiende de una manera muy sencilla. A mí me gusta el ejemplo de Uber. O sea, el modelo real de negocio de Uber era: subsidiemos a un montón de gente que tenga peso social suficiente para pelearse con los sindicatos, con los políticos tradicionales y comprarnos mercado. Gente que tiene plata para comprarse un 0 kilómetro para usarlo en Uber, por lo cual probablemente juntos tengan peso en cada sociedad. Compraron mercado pagando muchísimo, pagando mucho más de lo que los volvía rentables. Algún comentarista de Wall Street dijo que Uber tenía el dudoso privilegio de ser la empresa que más rápidamente había perdido dinero en la historia de la humanidad. Ahora, si Elon Musk hubiera dicho la verdad alguna vez con este tema de los autos robot, el modelo funcionaba. Sus 1.500 millones en Volvo o sus 800 millones en Ford o viceversa, hubieran dado resultado, y de un día para el otro, los 3,5 millones de choferes que se suponía que no eran empleados de Uber se hubieran convertido en ex choferes de Uber, porque esos coches pasarían a ser conducidos automáticamente y capital de los 7 socios originales, que por eso no hacían la IPO y por eso no salieron a bolsa cuando tenían que haber salido, porque veían que esto seguía funcionando y se consolidaría de una manera mucho más rentable para ellos. Ahora, no funcionó, no llegaron. Aún con el robo de secretos comerciales a Waymo de Google y qué juicio que perdieron, etc., tuvieron que salir a bolsa con un modelo tradicional con choferes seres humanos, y esos seres humanos además hoy son empleados en casi todos lados. Pero eso, si vamos a hablar de gig economy, lo dejamos para ahí, para esa etapa. Ahora, ese es el ejemplo. Lo que 3.500.000, 7 personas repartían, de los cuales el 60%, 70% era para el conductor, para los conductores, lo pasarían a repartir 7 personas, nada más. Pues ese es el proceso y parece inevitable. Entonces, esta concentración requiere reacciones del Estado. Y el Estado está reaccionando con el mismo timing. Sea en Europa, el poder regulador del planeta Tierra, porque no será el poder militar, no será el poder industrial, no será el poder financiero, pero sí es el poder regulador, porque te recibe con 18.000 páginas de regulación que te obligan a adaptarte porque es el mercado más interesante del mundo. Europa, basándose en los derechos humanos, está tomando prácticamente las mismas decisiones y casi al mismo tiempo que Estados Unidos, basándose en la libertad de mercado y la libertad de opción de los consumidores, y China basándose en la seguridad del Estado y la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, lo que se ve es un patrón. No soy un algoritmo de Machine Learning, pero lo identifico.
Cuando no les da el tiempo para sacar un proyecto, a los chinos les da, sacan los proyectos casi al mismo tiempo que los saca Europa y los convierten en ley mucho antes que los convierte Europa. Y a veces lo sacan Pero antes, porque los chinos en algunas cosas, en este sí, momento sí. Occidente le copia a China. Acá CL está recomendando el libro Uberland de Alex Rosenblatt. Gente, anímense a hablar, miren que no monopolizamos Sí, la claro, conversación. acá nadie tiene la verdad. Perdón, Sí, Matías, hay un par de comentarios. Ahí, Hanna, un par de comentarios que sé que te interesa a vos, el tema del Estado y el tema de este tipo de empresas. Yo comparto de que esto no tiene precedentes a nivel de concentración, sí tiene precedentes a nivel de, quizás no a través de concentración de la riqueza per se, pero sí tiene el mismo comportamiento, el mismo patrón histórico. O sea, siempre cuando van a haber industrias nuevas hay concentración por los primeros o los segundos movedores, de hecho, ¿no? Es una lógica y lo que sí a ver, lo sufrió, vos lo comentaste, en el siglo XIX, principio del siglo XX, la separación de las empresas por monopolios, etcétera, etcétera. Lo hemos visto. Yo creo que vamos para ahí. Creo que la concentración se dio mucho más rápido, por lo tanto la institucionalidad no tuvo tanta velocidad de reacción en esta era nuestra, que es lo que fue el siglo 18, 20 y demás. Sí creo que hay consenso en todo el mundo. Acá en Europa, la ley de protección de datos personales es súper estricta con esto, súper estricta. Lo que está haciendo China rápidamente, haciendo un catch-up con el resto del mundo y que el resto del mundo en algunas cosas le está copiando, porque hoy China está generando una cantidad de tecnología y también obviamente una cantidad de necesidad de regulación que quieras o no es importante. Y Estados Unidos, desde otra perspectiva, también lo está haciendo. Pero donde yo trabajo, que es el tema de los datos, hoy la verdad es que la regulación está en todos lados. En algunos lados, quizás todos están con la misma letra, con lo mismo escrito, pero muy pocos están implementándolo y a niveles y a velocidades diferentes. Yo lo que les puedo decir de Europa y de algo de Latinoamérica es que se está cuidando cada vez más el tema de la protección de datos personales, y esto lo vemos no solamente desde el Estado, sino desde el tema generacional. Ya no es lo mismo en mi generación que tira los datos ahí adentro a una generación más joven que no te deja poner la foto, no pone su nombre, cuida más el dato personal de lo que lo cuidamos nosotros. También hay un tema de responsabilidad propia como ciudadanos de cuidarnos nosotros de los datos y exigir, como te dije, lo del artículo 16, que no exigimos de que esos datos sean cuidados de la forma que tenemos los derechos y que el dato personal es un derecho humano. Ahora, ¿qué tanto es fácil implementar esto? Y la verdad es que el poder se ha concentrado en estas 4 o 5 empresas muchísimo, porque no son tecnológicas, vuelvo a repetir, la tecnología es un medio para conseguir datos y esos datos lo que generan es una cantidad de valor, porque lo que nos hace es no solamente predecir el comportamiento, sino generar los incentivos para que actuemos de determinada manera, y eso se ve y hay evidencia académica, evidencia empírica, cantidades industriales. El tema es qué tanto se van a poner de acuerdo para que estas empresas empiecen a manejar ese poder. ¿Por qué te digo esto? Porque se han diluido lo que existía en el siglo XVIII y siglo XIX, los sectores. Entonces vos tenés un Amazon que no sabes en qué sector está. Entonces no tenés ni idea si el tipo está vendiendo libros, si el tipo está vendiendo nube y donde están todos los datos, o el tipo está vendiendo viajes al espacio. O sea, Yo creo que ahí el tema de los datos hay que tratarlos separadamente, porque los datos son el petróleo del siglo XXI y los datos son todo, son más allá que el servicio. Y los datos están siendo juntados por las empresas. O sea, yo el otro día hice una cosa que nunca había hecho, que era tocar
en el ítem salud de mi iPhone. Y descubrí que mi iPhone sabe absolutamente todo, todo, todo. Cuánto camino, cuántos escalones subo, qué aplicaciones uso, cuántas fotos de Instagram posteo, todo, todo, cuánto peso, porque a su vez iPhone saca informaciones de todas las otras aplicaciones. O sea, cuando vos le das permiso a Instagram, implícitamente se lo estás dando a Apple para que junte tus datos. Y eso es una cosa. Europa, Estados Unidos no lo tienen, para mí eso todavía regulado, por más que dicen que lo regulan, no lo tienen regulado. Y los chinos lo que hicieron, más que regularlo, fue exigirle a las empresas un control sobre esos datos. Y los chinos hicieron algo más que me pareció, o sea, a Occidente le horroriza, pero que fue un brillante movimiento estratégico, que en el año 2000 Jiang Zemin hace la gran muralla, el gran firewall chino, la gran muralla electrónica, y impide que Google, Facebook, Twitter y todas esas empresas entren, saquen sus datos de China. O sea, necesitaba un VPN para eso. Y con eso se hizo de los datos de los 1.500 millones de chinos. Y consiguió que Google no meta su nariz en esos datos. Y con lo cual su inteligencia artificial está avanzando bastante más rápido que la de Occidente. ¿Por qué? Porque el caudal de datos que tiene es mucho mayor. O sea, la gente lo mira como un tema de censura. Sí, sí, seguro que la censura además les viene bien, pero no es solo un tema de censura. Es un tema de soberanía de datos. Yo estoy de acuerdo contigo. Déjame agregar de ahí el último comentario. A nivel de datos no hay firewall que funcione. No hay dato que funcione. Podrá ser más complicado o menos complicado. Yo por tema de confidencialidad no puedo profundizar mucho más, pero la verdad es que yo estoy en Europa. Las inferencias son tuyas. Lo que inferís no es de la órbita individual, lo genera el inferente. Y con las inferencias no podés regular, al menos de la órbita del individuo. De eso quiero hablar ahora cuando termine Diego, si se puede. Nosotros en COFACE tenemos 3 centros grandes de procesamiento de datos, el cual obviamente tengo injerencia, que son, uno está en Perú, para todo lo que es América, otro está en Marruecos y el otro está en Hong Kong. Entonces, la verdad es que cuando uno junta datos y analiza datos, no tengo que tener el último dato de la última persona para ver. Esto es, Claro. Tengo el 10% y termino infiriendo el resto. Entonces, sí está bueno, sí, pero esa percepción de que no van a llegar a tus datos porque tenés un firewall gigantesco y que vas a anonimizar los datos y con eso vas a poder usar modelos. No, yo no digo que los voy a anonimizar, al contrario, lo que digo que anonimizar lo digo yo. Lo del firewall, van a poder acceder a los datos chinos, hoy ya se acceden a los datos de China, no tan fácil como en Occidente, pero se puede acceder al comportamiento de los consumidores chinos. Pero te pongo un ejemplo, Google Maps en China nadie lo usa. ¿Por qué? Porque como Google no tiene acceso a los mapas chinos, la gente no los usa porque las calles están desactualizadas, los metros están desactualizados, porque Google no tiene acceso a los datos chinos. Sí lo tiene Apple, que sí transó con el gobierno chino, sí lo tienen otras aplicaciones de mapas chinos, y por lo tanto ese uso del mapa vale guita, digamos. Claro, pero te quiero decir, tenemos acceso a esos datos. Yo, si mañana hago un acuerdo con un information provider chino, yo tengo esos datos, no de Google, sino de la fintech o quien sea que esté haciendo geolocalización. Entonces, como tenés acceso a los datos de mi consumo en el supermercado por el plan de fidelización que tengo en el supermercado. Y eso no es porque me conecte a través de mi teléfono, es simplemente que hay un mercado secundario, terciario, cuaternario, a veces instantáneo, que está traficando información. Y el elemento estructural erróneo de esto
Me duele como europeo, como europeo que soy, como somos todos los que estamos acá culturalmente, porque creo que está centrado en la visión europea de dato como parte de la esfera de dignidad personal. La autogestión de la información, diría una palabrota, pero es una tontería, por decirlo finamente. No hay ninguna posibilidad de que un individuo pueda negociar con Google, negociar con Apple, el valor de la información para otorgar el consentimiento. Del lado del individuo, la simetría es tan grosera, porque además ese consentimiento implica cosas que no leemos, aparte, que no la leemos porque lo he dicho muchas veces en público. En 2017 una empresa de Manchester de Wi-Fi público puso un artículo en sus términos y condiciones que implicaba que cada uno que usara el servicio gratuitamente quedaba obligado a un mes de limpieza de letrinas y de mantenimiento de plazas, sacar la caca de los perros, etc. Y 22.000 personas utilizaron igual el servicio, solo uno llamó, se lo explicaron, igual usó el servicio. Lo cual es estructural. Hay un periodista inglés, Hearn, de apellido, de The Guardian, que se dedicó a ver cuánto tiempo gastaba en leer los terms and conditions de las aplicaciones que él usaba desde el despertador en la mañana, y es aproximadamente 8 horas por día de prosa absolutamente diseñada para ser insoportable y repetitiva. O sea, simplemente no es estructuralmente posible. Y yo no sé cuánto vale a una empresa del tercer mercado, mi data embebida en esas cifras macro que manejaba Diego. No sé cuánto vale, no puedo negociarlo, es ridículo. Lo único que se puede regular es la gestión de los gestores. Y a eso es a lo que quería ir, de las grandes empresas. No es proteger al individuo, es regular al grandote de la cuadra. Y no va a ser el individuo solo el que pueda negociar con el grandote, como no es el trabajador el que puede negociar con el patrón, etc. El derecho reconoce desigualmente a lo desigual, si no, no es derecho. Realmente, en ese camino, por ejemplo, se ha perdido, a ver, John Perry Barlow, el letrista para mí, el letrista de Grateful Dead, pero el gran anarco de Internet, fundador del Electronic Frontier Foundation, allá por los 90 hizo la Declaración de Independencia del Ciberespacio, donde decía, ustedes, gobiernos de acero y carbón, no pueden entrar acá, el ciberespacio es libre. La administración Clinton, obviamente con intereses económicos, pero compró esa visión ideológica, por ejemplo, con la Internet Tax Freedom Act, la ley que prohibió los impuestos a Internet y al comercio electrónico, etc. El concepto entonces son todos intermediarios. Lo que discutíamos los abogados era la responsabilidad de los intermediarios. ¿Y cuál era la salvación? El puerto seguro, Safe Harbor, tanto en Estados Unidos como en Europa, las leyes o directivas le decían a Google que mientras no tocara lo que yo posteo o lo que yo escribo, no era responsable por más que lo tuviera colgado ahí, ni desde el punto de vista de propiedad intelectual, ni desde el punto de vista de difamación, etc. Eso ha cambiado en el último año. Europa, en el proyecto de ley, o sea, de reglamento comunitario de mercados digitales, cambia el concepto de intermediario a gatekeepers, guardianes de Internet. Y los criterios son cuantitativos. Tantos billones de dólares, de euros por año, tantos millones de consumidores, tal valor en bolsa, sos un gatekeeper y tenés responsabilidad, 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 responsabilidad. No libertades, responsabilidad. Estados Unidos hoy tiene 6 proyectos de ley antimonopolio que han pasado ya la etapa de comité judicial, de comité jurídico, digamos, la parte legal. 6 proyectos distintos que, si salen, terminan partiendo a cada uno de estos colosos que mencionaba Diego
en 2, 3, etc. Es lo que decía Diego, lo que pasó a principios del siglo aplicando la ley Sherman y otras leyes en Estados Unidos, que partieron muchas empresas. La última grande fue AT&T en el 74, pero las petroleras fueron a principios del siglo. Y China, con el proyecto que sacó al mismo tiempo que Europa, pero en 3 meses lo convirtió en ley, los lineamientos para las plataformas, todos hablan de plataforma. Los europeos van más allá y las plataformas le ponen el cartel de guardián de Internet. Entonces, a eso voy. No podemos pensar, yo soy dueño de mis datos y los puedo negociar porque soy vivo. Tampoco hay un concepto de sindicatos de fuentes de información o sindicatos de personas sobre sus datos que puedan negociar con estas empresas. El tema es, estas empresas tienen que ser reguladas, encausadas, y para eso hace falta el Estado. Yo creo que está reaccionando bastante rápido. E insisto con lo que dije al principio. Basados en distintos conceptos filosóficos, derechos humanos en Europa, libertad de comercio en Estados Unidos, seguridad en China, todos están diciendo lo mismo. Corea acaba de sacar una ley que golpeó inesperadamente a un par de empresas de los colosos. Australia, Canadá, el Reino Unido, que ya no es Unión Europea, pero está también multando severamente. O sea, es una tendencia mundial. Los estados están apuntando a regular a esos colosos monopólicos porque no funciona más el modelo anárquico de los 90 del ciberespacio libre de gobiernos. Yo comparto, Matías, eso. Déjame explicarte mi punto de vista de individual. Es inviable uno a uno, cada persona negociar con Google o con cualquiera de los grandes, es inviable, comparto esa visión. Lo que yo digo es que nosotros también tenemos que ser conscientes de que nuestros datos valen, de que nuestros datos Claro que son sí. parte de nosotros Claro que y sí. son un derecho humano que Y tenemos Diego, que cuidarlo. la cita que hiciste del artículo de la ley uruguaya, te aseguro que mis colegas no la hacen. Te aseguro porque lo he mencionado, lo que vos dijiste, sorprendido, porque yo tampoco me había dado cuenta, partía de la base de que esa ley, un producto de AGESIC y del integrarse a la órbita europea con el convenio famoso de los 80, era una ley antigua. Me di cuenta que la ley uruguaya es de las más modernas del planeta. Está muy cerca de la ley europea. Diego, O sea, te felicito por eso. ¿puedes repetir el número de la ley, así lo anoto? 18331 y el Sí, artículo es el 16. perfecto. Después Gracias. tenés otros artículos súper interesantes, 22, 23, pero bueno, cuando nosotros desarrollamos modelos, y cuando desarrollábamos modelos en Uruguay, ese artículo era el que nos respiraba en la espalda, diciendo, no, miren que si vos usás un atributo que es discriminatorio para hacer un modelo, puede venir cualquiera y decirte, mostrámelo. Y acá había dos mundos, el mundo de la caja negra, ese que meto adentro todo, vos sabés, Hanna, mejor que yo, y te sale el output sin saber qué es lo que pasa adentro. Eso es inviable a través de este artículo que pocos somos los que lo conocemos en profundidad y lo sacamos a relucir. Yo creo que el ciudadano también tiene que tener esto porque es un freno para quien usa y quien te deja de considerar, ¿no? En Estados Unidos ya es súper más explícito. Vos no podés usar cierto tipo de modelos, por ejemplo, para dar un crédito. Porque yo tengo el derecho como ciudadano de venir, tocarte la puerta y decirte, decime por qué no me diste el crédito. Y la verdad es que se pueden dibujar, se pueden usar proxies, etcétera, etcétera. Ahí Matías lo veo riéndose y comparto esa visión. De hecho, algunas cosas se hacen para usar proxies y no usar esa variable. Ahora, El P.O. Box en vez de la raza, pero si vive en un barrio de chinos, de negros, de hispanos, el P.O. Box es un proxy directo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en algún momento le hemos hablado con Hanna el número de teléfono y la posibilidad de que tengas acceso sí o no. Ahora, también está en nosotros decir y cercar de decirme, bueno, a ver, institución de lo que sea, no me diste este acceso a el producto o servicio que yo quería, tengo este derecho, lo voy a usar, etcétera, etcétera. Eso es mi Una punto de vista. pregunta, antes que sigas. Acá Sergio pregunta qué libro recomiendan para empezar a estudiar Data Science y si recomiendan algún curso en Uruguay. Ustedes Yo saben. después te paso, sí, después le paso, tengo varios ahí, varios más en esa pregunta para arrancar y demás. Yo después se paso desde esta perspectiva más cuantitativa, digamos, desde el punto de vista legal, ahí Matías sabe mucho más que yo, obviamente. Que hoy, entonces, comparto que a los grandes hay que pegarle grande, a los chicos hay que también hacerse valer como ciudadanos. Era mi punto de aclaración solamente por ese lado. Ahora, el derecho de Hola. autor. Hola, Sí, quería preguntarle algo a Matías. Lo que él estaba comentando de regularizar o romper los monopolios. Me parece que hay un aspecto de la inteligencia artificial y todo lo que es Big Data que no es tan conocido, pero es esta relación con la seguridad nacional de los países. Entonces, quizás soy un poco cínica, pero por ejemplo, Google estuvo, particularmente en Estados Unidos, muy involucrado con el tema de la seguridad nacional y el NSA, donde están compartiendo información de datos para inmigración. Entonces, a veces me planteo si es posible, en el mejor de los mundos, que realmente haya un verdadero ataque a los monopolios, cuando la relación entre las compañías y los gobiernos, y no solamente desde Estados Unidos, es tan simbiótica, porque necesitan los datos. Por ejemplo, yo no sabía, Google es el único que tiene una base de datos completa de virus. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno o un Estado tiene poder de quebrar un monopolio que por un lado lo beneficia? estás en mute, Matías. Estás en mute. Estás muteado. Muchas gracias. Primero, yo capaz que no manejaría el concepto de simbiosis, sino simplemente de vida en sociedad, que quiere decir que somos socios. O sea, eso es una sociedad, que somos socios. Y que somos socios porque estamos de acuerdo en ciertas cláusulas de ese contrato de sociedad. En realidad, las grandes tecnológicas, las pequeñas tecnológicas, todas las empresas, a ver, toda empresa que trabaja en Estados Unidos en el tema tecnología firma una carta en la cual se pone a disposición o a las órdenes de las autoridades estadounidenses para los temas de, uso tu palabra, la seguridad. Y eso no distingue grandes y chicos. En realidad es básicamente porque las áreas donde se trabaja son estratégicas, son críticas. China, que se basa en toda esta regulación, esencialmente, porque el discurso es muy claro, en dos conceptos: la seguridad del Estado y de la población, no olvidemos también a los ciudadanos. Y un concepto que a mí me gusta, que es el de prosperidad en común, concepto que usó Mao en la década del 50, que usó Deng Xiaoping en el 80 para abrir la economía, y que ahora está usando Xi Jinping para estas reformas, que además tiene su correlato en Occidente en la prosperidad en común es China, la prosperidad compartida es la declaración de Asilomar, de todos los grandes referentes de Internet en 2017. Asilomar es un balneario de California,
donde se pone como uno de los puntos esenciales compartir la prosperidad que genere la inteligencia artificial, no concentrar. Así que sí incide en la seguridad, pero lo que sucede ha sucedido muchas veces en la historia. Hoy mencionábamos, tanto Diego como yo, a los grandes varones ingleses que arrancaron la Carta Magna. Podemos hablar de la inteligencia francesa, los cultos franceses que eran adorados por la nobleza en el siglo XVIII, por la nobleza francesa, por la nobleza rusa, por la nobleza austríaca, y que sin embargo generaron la revolución y la caída de las monarquías. Son regulados esas personas y el conflicto se da. Sí. Yo tengo un punto de coincidencia con CL. O sea, depende de qué país. En China, estoy leyendo, en el siglo X, el imperio decidió crear la burocracia para ponerle un límite a los varones, precisamente, porque hacían lo que querían. Y dijeron, no, ustedes no van a hacer lo que quieren. La burocracia es la que va a determinar qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y que es un germen de un Estado poderoso, digamos. Ahora, en Estados Unidos, vos decís, bueno, todas las empresas prestan un juramento, sí, bla, bla, no. pero prestan un juramento, pero ese juramento no se cumple. En la vida real, o sea, los lobistas tienen poder sobre la Cámara de Representantes. Es así. O sea, sí, es de hecho, hacer lobby es legal. Poder. Claro que es legal y es un montón de dinero. Y la doctrina defiende eso sosteniendo que es mejor que se pueda auditar y se pueda contabilizar para medirlo. Ahora, lo que honestamente no puedo obviar es la catarata de leyes, tanto estatales como federales, que están saliendo, que están en estudio. Las multas en Europa es brutal, los billones de dólares que han tenido que pagar las grandes tecnologías en los últimos 5 años. Es un dato de la realidad. Yo acá tengo una cronología que me llevaría una hora leerles, pero porque además están los juicios, que cada vez son más. A ver, 50 estados están litigando contra Facebook, Google, Apple en parte. Un juez de la Corte Suprema y el Estado de Ohio, basándose en la teoría de un juez de la Corte Suprema, el Estado de Ohio inició un juicio contra Google pidiendo que se declare servicio público, utility, que los servicios de Google se declaren servicio público. Toda esta acumulación de demandas del Departamento de Justicia, de los procuradores generales de los 50 estados en una cosa o en otra, los 6 proyectos de ley, todo eso marca una tendencia. Y, a ver, Rockefeller era el dueño del mundo, del petróleo a finales del siglo XIX, pero le partieron en un montón de empresas chicas su coloso. Por supuesto, cada una de esas pequeñas empresas después terminó siendo gigantesca. Exxon es una de ellas. AT&T era el dueño de las telecomunicaciones del mundo, y en el 74 la dividieron en las 7 Baby Bells, que también Verizon, todas esas son de las pequeñas Baby Bell que son colosos. O sea, es cierto que el capitalismo genera poderío en las grandes empresas monopólicas, pero creo que el sistema estadounidense ha mostrado en el correr del siglo XX que cuando pone un límite lo cumple. Yo este debate no lo puedo dar, se dio cuando yo era adolescente, el tema del complejo industrial militar estaba en boga en todo el mundo y la discusión si mandaban los gobiernos estadounidenses o mandaban las grandes empresas industriales militares, pero la realidad es que la regulación está en el horno en este momento, está marchando, está saliendo. No veo diferencia a favor ni de China, quizás de Europa, pero tampoco estoy muy seguro. Y en la práctica, en Estados Unidos, cuando rompes la norma, te pegan. Eso es un dato. Te pegan. Como dicen muy frecuentemente, Al Capone
no murió en prisión por todos los que mató, ni por todo lo que robó, todo lo que extorsionó. Murió en prisión por no Impuestos. pagarle al Impuestos. Internal Revenue Service, por evadir impuestos. A ver, Matías, yo estoy de acuerdo contigo a tal punto que me animaría, y acá para pudrirla en los últimos no sé cuántos minutos nos queda, pero 4 minutos, dice la por Chairwoman. eso, ahí está. 4 minutos la pudrimos en un rato. Yo me animo comparto lo que dice CL, creo que es difícil imaginarnos por una cuestión de que esto sucede en nuestra época, que ciertas empresas que trabajan en conjunto, etcétera, etcétera, con gobierno, terminen reduciendo su poder de mercado y por ende su poder social, etcétera, etcétera. Pero si uno va para la historia, todo lo que dijo Matías es evidente. Y me animaría a decirte que en 10 años estas empresas no serán lo que hoy son. La verdad es que es Suscribo muy eso. difícil, muy Como difícil, pronóstico, muy difícil imaginarnos esto. Yo conozco una sola industria, capaz que me puedo equivocar, pero la que más se me viene a la cabeza, después de haber estudiado un poquito de historia, es la única industria que se mantiene de la misma forma en los últimos 5.000 años es la industria de la banca, ¿ah? Que básicamente, y lo puedo decir explícitamente, por eso dije que le iba a pudrir, 5.000 años en donde más o menos hace lo mismo, más o menos hay regulación, no regulación, sigue funcionando, tenemos la crisis 2008, tenemos la crisis, etcétera, etcétera. Ahora, el resto de las industrias han sido reguladas, han sido modificados en los poderes relativos que tenían los jugadores. Un problema con el envío de Cintia, tampoco se nos va a atacar la dos. Creo que ahí R. Sí, lo voy a mutear. Ya lo muteé. Dale, muteamelo. Entonces, creo que ahí muy probablemente lo que nosotros conocemos hoy como grandes tecnológicas no van a ser tan grandes porque van a haber fuerzas regulatorias por un lado y fuerzas de mercado por otro que las van a dividir y que las van a caer. A ver, nosotros tenemos edad suficiente para acordarnos de lo que era Yahoo en su momento y era increíble que alguien le pegara a Yahoo y va a pasar lo mismo. Lo que sí te puedo decir es que hay industrias, una sola que no tiene o que no tuvo varias regulaciones, varios intentos de regularizarse y que la verdad sigue siendo la misma de siempre, de hace 5.000 años, creo que una de las industrias más antiguas del mundo, y que es la banca. Entonces la verdad es que por ese lado creo que la regulación a mí me hace ver que de acá a 10 años no vamos a estar hablando tanto de Google y demás, sino de algo un poco diferente. Acá Horacio Tejera pregunta si tiene tiempo para hacer una pregunta. Sí tiene. Pero vamos ya redondeando. Sí, adelante, Horacio. Desmuteate y metete. Sí, hola. La pregunta va desde Toronto. Mi duda con respecto al concepto de choques de trenes que manejaba, creo que Matías hoy, es, en tanto hay una relación que si no es simbiótica, es una relación amorosa entre los organismos de seguridad y las empresas tecnológicas, ¿hasta qué punto no se podría dar que los organismos de seguridad se vayan independizando de los estados para los que supuestamente trabajan? ¿Hasta qué punto no puede resultar que las agencias de seguridad terminen trabajando no para los estados que los mantienen, sino para las tecnológicas con quienes tienen esa relación de amor, se podría decir, relación íntima? Era esa la pregunta. es una posibilidad. Usando tu metáfora de la relación amorosa, te diría que también existen los divorcios. Puede pasar, no lo sé. Yo hablé de choque de trenes. Bueno, un tren
va a quedar mejor que el otro. Es lo único que se puede pronosticar en un choque de trenes. Sin duda va a haber daño por los dos lados, pero uno va a tener más masa o va a implicar que va a quedar más entero, capaz que hasta quedan sobre la vía. Mi pronóstico es que va a pasar lo que ha pasado muchas veces, y ese riesgo siempre ha estado, es que todavía el modelo de Estado, en mi pronóstico, que es una opinión, todavía tira capaz que un siglo más. Por lo tanto, mi pronóstico es que de esta situación van a salir los estados sobreviviendo y las empresas reguladas. Como pasó con Microsoft a finales del siglo XX, que se comía el mundo y que el Departamento de Estado le inició un juicio antimonopólico y en un proceso de 3-4 años, Bill Gates entendió que no era el zar del universo y decidió hacer plata, bajar el perfil, no complicar, pactar con los estados, no transar en algunas cosas y convertirse en un modelo distinto. Hoy nadie habla de Bill Gates, de hecho está entre los 3 más ricos, pero no está entre los enemigos públicos, estos que emergen con la sigla de las 5 grandes. Y ya redondeando, como pidió Hanna, no la pudro, pero dejo una cosa para otra vez. A pedido de Hanna, que me dijo, decilo, quiero que quede grabada esa frase. Es simplemente tirar una frase sobre la inteligencia artificial de alguien que cité, Pedro Domingos, portugués, matemático, profesor de Washington State. En su maravilloso libro de Master Algorithm, que es el 1 en Machine Learning, él dice: la gente está preocupada de que las máquinas se vuelvan demasiado inteligentes y conquisten el mundo. Y no se dan cuenta que el problema que tenemos es que son demasiado estúpidas y ya lo conquistaron. Y ahí es donde está el tema, y bueno, capaz que queda como raíz para alguna otra de estas sesiones de Algorithm and Blues. Buenísimo, buenísimo. Gente, tenemos que cerrar porque la idea es mantenerlo corto. Quedó afuera todo el tema del arte, quedó afuera el tema de los neuroderechos y bueno, otros temas. A mí me gustaría que si les interesa tengamos una reunión de esta cada tanto, no hacerlo algo pesado porque todos estamos agobiados. Y bueno, y si podemos engancharla a Cathy O'Neil para que responda alguna entrevista, Sí. no sé cómo hacerlo, si hacerlo en este formato Zoom o hacer alguna entrevista tipo Twitch. Estoy experimentando con Twitch y ver que ustedes manden preguntas que le harían a Cathy O'Neil y ver de entrevistarla. Bueno, muchísimas gracias por engancharse y disculpa de que no tratamos todos los temas. Un aplauso acá a los participantes, a todos. A vos por las invitaciones y seguimos. Esto da para seguir. Bueno, Muchas cuando gracias quieran. a todos. Cuando quieran. Gracias a todos. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Hasta pronto. Adiós.